Dios bendiga en gran manera a cada uno de los hermanos, siervos, consiervos, y también a los hermanos de las iglesias, de las congregaciones, donde el Señor les ha puesto. Quiero compartir con ustedes una palabra que Dios ha puesto en mi corazón para compartirla con ustedes. No es un mensaje de motivación, más bien es de reflexión, para que cada pastor, cada líder que lo escuche, al igual cada hermano de la congregación que lo escuche, pueda también reflexionar acerca de aquellos hombres, de aquellas mujeres que han estado en la brecha delante de Dios y que han estado allí sirviendo al Señor en la obra, en el lugar donde el Señor le llevó, en el lugar donde el Señor le colocó. Y es allí donde Dios también quiere llegar con esta palabra. Estaba leyendo un texto en el libro del patriarca Job, capítulo 1 de la Biblia de las Américas. Encontré esta expresión en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la soledad y el hostigamiento de muchas personas que lo juzgaron, lo condenaron y se apartaron de él, aún sus propios amigos. Y él dice: hastiado estoy de mi vida. Daré rienda suelta a mi queja. Hablaré en la amargura de mi alma. Y en el capítulo 6, versículo 9 del mismo libro de Job dice la Biblia de las Américas, que Dios consintiera en aplastarme, que soltara su mano y acabara conmigo. Es una traducción popular. Y uno se queda pensando y reflexionando. ¿Por qué un hombre al cual Dios consideró justo entre todos los habitantes que había en ese tiempo, un hombre recto en todas las cosas para con Dios, para con la familia y para la gente que le rodeaba, y ahora se encuentra en una situación de calamidad familiar, física, de salud, de economía, despreciado por la gente, por los amigos, y llega al extremo de que él le pide a Dios que le quite la vida, que lo lleve a su presencia. Él no podía soportar. Él no sabía por qué estaba viviendo esta situación. Y a veces, reflexionando, hay hombres de Dios y han existido hombres de Dios y también creyentes que han dicho: quisiera morirme, quisiera que esto se acabara, que Dios me llevara, porque el pastorado envuelve muchas lágrimas y fuertes pruebas. No es que sean hombres flojos o hombres sin fe u hombres sin experiencia, es que el pastor, como el cristiano común o como el líder común, es un ser humano. Es una persona de carne y hueso como todos los demás hermanos que se congregan en la iglesia. Pero hay momentos
en la vida de estos hombres de Dios, de estos siervos de Dios que han deseado morirse. Y no es un encanto como muchos creen, que ser pastor o ser evangelista o ser maestro o ser alguien que lidera cierto ministerio, cierta cantidad de gente. Muchos creen que el pastor es visto parado en el púlpito y se ve como algo atractivo. Hasta entra las ganas de algunos cristianos y decir, yo quisiera estar parado también ahí. Sin embargo, el pastor está en una guerra con el mismo Satanás. Satanás dice, heriré al pastor y dispersaré las ovejas. El diablo cada día apunta a la cabeza, no a los pies. Así que el pastor, el líder, cualquier ministerio, está en la mira de Satanás. Y cada día es una lucha contra el enemigo número uno de Dios y de nosotros. El pastor también lucha con las cosas del mundo. El pastor quisiera vivir mejor, tener algo más. Quisiera darle algo mejor a sus hijos. Quisiera tener un descanso en algún lugar de Cancún, de Miami o de Hawái, como lo han hecho otros pastores que lo han ido y han viajado por el mundo. Pero hay pastores que ni siquiera han salido de Colombia. Y eso es algo que también llega a la mente y trae un poco de aflicción. ¿Por qué yo no puedo? ¿Por qué a mí no se me ha dado la bendición de poder llevar a mi familia a tal o cual lugar? También es una lucha con su propia carne. La Biblia dice que el mismo Señor Jesucristo fue tentado en todo. Si el Señor Jesús, que es el divino Maestro, el Hijo de Dios, el Eterno, fue tentado en su carne, ¿por qué no el pastor? El pastor también es un hombre que ha pasado y a lo mejor está pasando por momentos difíciles de su carne. Muchas veces es malentendido por los mismos miembros de su familia que le reprochan el por qué no tiene algo como otros. Hay hijos o hay personas que dicen, pero usted ¿por qué no tiene lo que aquellos otros tienen y que les sobra? A veces no sabe ni qué decirle a su familia, sino que se va al cuarto secreto y allí habla con Dios, y como Job se queja y a lo mejor le dice, ¿por qué a mí no me da algo más? También hasta con sus propios amigos, compañeros en el ministerio. Un gran porcentaje miran y creen que el pastor es quien inventa y pone las normas o las reglas a seguir dentro de la comunidad cristiana, dentro de la congregación. Los hermanos dicen, pero es que el pastor no escribió la Biblia. El pastor lo que hace es hablar de lo que está escrito. Y lo único, mis amados hermanos, para lo cual Dios lo escogió, es para que, teniendo la palabra de Dios como regla, como su única regla de fe y conducta, pueda guiar, orientar y ser un instrumento en las manos de Dios para ayudar a edificar. Es su gran responsabilidad ayudar a edificar la iglesia del Señor Jesucristo. Y la iglesia del Señor Jesucristo son aquellos hombres y mujeres, miembros que asisten en una congregación. O si no, miren Efesios capítulo 4. Versículo 11 y 12, dice que el mismo Señor escoge a quien le va a servir.
No es que se solicitan pastores, se pone un anuncio, que tengan experiencia. No, el Señor escoge al que Él ve y Él cree que le puede servir. Así dice en San Marcos capítulo 3. Dice, y escogió a los que Él quiso. Muchas personas, muchos creyentes, piensan y creen que el pastor es un hombre que no quiso trabajar, que se la gana tranquilo leyendo la Biblia, estudiando ahí en una oficina o en su casa y no más. Pero cada hermano debería, como alguien dijo, ponerse en los zapatos del pastor, ponerse a ayudar a edificar el cuerpo del Señor Jesucristo. El apóstol San Pablo, y hablando por el Espíritu Santo de Dios, declara lo que es la tremenda responsabilidad que tiene el pastor para con Dios y su congregación. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Dice ahí, no dice el pastor, no dice el apóstol, dice Dios a través del Espíritu Santo, dice: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos darán cuenta a Dios de lo que Él le ha encomendado que hiciera. Esto no es un asunto de inventar o formar o crear reglas o normas para dárselas al pueblo para que a ver cómo viven en su vida cristiana o en su relación con Dios, con la familia, con la sociedad y consigo mismo. En segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo nos dice, ojalá usted busque en la Biblia, y dice: te encarezco delante de Dios. Mire, el apóstol Pablo pone como testigo a Dios, ¿sí? Y del Señor Jesucristo. Dice, ellos son testigos de la responsabilidad que yo tengo de encarecerle a usted, de encomendarlo a usted, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Mire, amados hermanos, que muchas veces no entienden el servicio, el ministerio o la labor del pastor. Pero aquí encuentra, hermanos, que cada pastor es confrontado con Dios y con el Señor Jesucristo por lo que Él le dio para hacer en una congregación, sea grande, sea pequeña. ¿Y por qué razón? Mire, hermanos, ¿por qué razón el apóstol Pablo utiliza y pone como testigo a Dios y al Señor Jesucristo? Dice que prediques la palabra. Esa es la función del pastor, que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprenda y exhorta con toda paciencia y doctrina. Sí, dice así, que prediques la palabra. Pastor, ese es el trabajo suyo, es el trabajo mío. Que seamos responsables de instar a tiempo y fuera de tiempo, de redarguir y reprender y exhortar con toda paciencia y doctrina. No en mis opiniones personales, no en mis conceptos, en el yo creo y en el yo pienso. No, es lo que dice la palabra, y la palabra de Dios debe edificar a cada cristiano para vivir con Dios, con su familia, con la sociedad y consigo mismo. Es una responsabilidad inmensa que muchos no valoran. ¿Y por qué razón el pastor tiene que estar redarguyendo a tiempo y fuera de tiempo? ¿Por qué tiene que reprender? ¿Por qué tiene que exhortar con toda paciencia? Porque esta es la razón. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias.
Si uno como pastor no está alerta, como una atalaya que está vigilando los movimientos de la sociedad en lo moral, en lo político, en lo espiritual, en lo familiar, en lo económico, ¿cómo puede ayudar a su familia, a la iglesia e instruirla sobre lo que se avecina, sobre lo que viene, sobre la iglesia del Señor, a través de todas esas cosas? Hay personas que dicen, es que el pastor molesta por cualquier cosa. Pero ¿sabe por qué? Es porque su alma vale más que todas las cosas del mundo. Esa es la razón, porque vendrán tiempos difíciles y gente que no está establecida en la sana doctrina. Dice la palabra, se irán y se amontonarán allí donde les hablan el mensaje, que se adaptan a lo que creen, a lo que piensan y lo que desean hacer. Y dice el apóstol Pablo, dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero mira, amado consiervo, amado pastor y amados hermanos de esta iglesia, aquella iglesia, de otra, en cualquier lugar donde usted se congregue, dice que el hombre de Dios dice, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. No es que Timoteo fuera un evangelista, Timoteo era el pastor de la iglesia de Éfeso, pero tenía que hacer el trabajo evangelístico. Además de esto, muchas veces el pastor es criticado por personas motivadas por el celo, la envidia y la mala interpretación que hacen de las enseñanzas que dicta el pastor o de las predicaciones. Y comienzan a hablar a hurtadilla diciendo ese mensaje del pastor, aquello, lo otro. Y en lugar de permitir al Espíritu Santo que le hable, entonces comienzan a poner en contra a la iglesia, contra el pastor, porque predica sobre tales o cuales cosas que tienen que ver con la eternidad. Así que, hermanos amados, quieren ver al pastor un santo. Lo quieren ver en andar perfecto. Lo quieren ver siempre con una sonrisa de oreja a oreja. Lo quieren ver siempre con una actitud positiva. Porque la gente dice, usted es el pastor. Pero amados hermanos, hasta el Señor Jesucristo lloró. Hasta el mismo Señor Jesucristo sintió dolor en el corazón cuando el Señor dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Cuándo será que los cristianos que están reunidos, congregados, con la esperanza de ser levantados cuando venga el Señor Jesucristo, entenderán, comprenderán y aprenderán a amar a aquel hombre, aquella mujer que Dios ha colocado para pastorearlos, para enseñarlos, para soportarlos, para corregirlos? Acepten o no acepten la corrección, pero el pastor está ahí, porque esas almas el Señor se las entregó para llevarlas al reino de los cielos, no a vivir una buena comunidad en la sociedad, y vivir bien ante el mundo. La Biblia dice, mirad, poned la mirada en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Por eso, mis amados hermanos y consiervos en el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, y también como pastor, porque estuvo pastoreando en una iglesia como 3 años, le escribe a los hermanos de Corinto en el capítulo 1, versículo 9. Si usted tiene su Biblia, bien puede abrirla para que usted se dé cuenta que lo que yo le estoy diciendo es bíblico. Y dice, ¿acaso ustedes no saben que soy un hombre libre? ¿En que no saben que soy, o es que no saben que soy un apóstol? ¿No he visto a nuestro Señor Jesús? Bien saben que ustedes son ejemplo del trabajo que hago para el Señor. Puede que otros no me acepten como apóstol, porque puede suceder en las iglesias y congregaciones que a veces no aceptan al pastor como es, como habla,
o como predica, pero Dios lo puso ahí. Dios lo colocó ahí porque ustedes lo necesitaban. Necesitaban un pastor de esa talla, de ese calibre. O si no, te hubiera llevado a otra parte. Y dice, puede que otros no me acepten como apóstol, pero para ustedes sí lo soy. Y ustedes son prueba de que soy un apóstol del Señor. Está diciendo, ustedes son el fruto de mi trabajo. Eso me ratifica y aprueba que soy un pastor. ¿Cuántos pastores han evangelizado a través de la radio, de la televisión, personalmente, y ha llevado almas a los pies de Cristo? Su ministerio ha sido aprobado por el resultado que tiene. Y dice el apóstol, esto les contestó a los que me critican. La verdad es que como apóstoles tenemos el derecho de recibir comida. Ojo, yo quiero que ustedes pongan cuidado, amados hermanos. Dice, tenemos como apóstoles el derecho de recibir comida y bebida de parte de ustedes. Amados hermanos, hasta podemos llevar a una esposa creyente cuando viajamos, como lo han hecho los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Pedro. ¿O es que Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que tener otro trabajo para poder ganar nuestro sustento? ¿Qué soldado paga su propio salario? Léanlo, por favor. ¿Qué soldado paga su propio salario? ¿Quién cultiva un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida del rebaño y no toma de su leche? Yo creo que ustedes son muy inteligentes, amados hermanos, porque ustedes son las ovejas. Ustedes son los que ayudan a dar de beber y de comer a estos siervos de Dios que Él los colocó ahí para ministrarles, para bendecirlos, para sacarlos adelante, para aconsejarlos, para llorar con ustedes, para que un día usted pueda decir, estoy muy agradecido con Dios porque el pastor me ayudó, me enseñó, me fortaleció y me sacó adelante. Mis amados hermanos, cuando se enseña esta palabra, que es la palabra de Dios y no es la palabra de fulano o de sutano, y que es dada por el Espíritu Santo a algún creyente, porque hay algunos creyentes que murmuran y creen que es una experiencia humana y una ordenanza de los seres humanos, cuando es la palabra de Dios dada por el Espíritu Santo de Dios y es una ordenanza del mismo príncipe de los pastores para sus ovejas. Mis amados hermanos, pastores, consiervos, amigos y hermanos de la congregación, de la iglesia del Señor, donde quiera que usted esté. Mire, hermanos, lo que me impulsó a compartir esta palabra es que encontré textos de hombres de Dios que querían morirse en un determinado momento de su vida. En el libro de Números, capítulo 11, versículo 15, encontramos que Moisés, como líder de Israel, quien recibió un llamado tremendo de parte del Señor para sacar a Israel de la esclavitud de Egipto, de la opresión de los egipcios. Los primeros que se opusieron fueron su hermano y su hermana, que lo criticaron y retaron su liderazgo. Las presiones vienen en gran parte de las mismas ovejas y de la misma familia. Y además de todo esto, el pueblo de Israel, a pesar de todo lo que había vivido Moisés y las experiencias que había tenido con el Señor y con el Dios vivo, las presiones vinieron a ser tan enormes que pidió a Dios que le quitara la vida. Usted puede imaginarse, apreciado pastor y amados hermanos, qué tal la presión que este hombre sentía y el sufrimiento.
¿Cuántas veces quisieron apedrearlo? Los hombres que bebieron del agua de la roca, los que comieron del maná, los que estaban bajo una nube que los protegía durante el día y una nube de fuego en la noche los cobijaba, y aún así querían apedrear a su líder. ¿Será que en algunos lugares, en algunas congregaciones habrán ese tipo de personas? Después de que reciben de parte de Dios el alimento y el sustento espiritual, en ocasiones han querido apedrear a su líder. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 4, el profeta Elías también tuvo grandes problemas. En un momento lo vemos en el monte Carmelo orando porque fuego del cielo cayera y le dijera a Israel que Él es el verdadero Dios de Israel y no Baal, y que cayera fuego sobre el sacrificio. Y luego que cayó fuego y consumió el holocausto de Elías, la vida del Espíritu Santo lo energizó y comenzó a sacrificar a 450 profetas de Baal. Y se fue a descansar, porque era un día agotador de su trabajo. Y hay personas que no quieren que el pastor descanse. No quieren que el pastor, algunos lo llaman a las 8 a las 9 de la mañana. Ay, qué pena, pastor, que lo haya despertado. ¿Usted por qué le dice eso? Sí, hay ocasiones que el pastor pasa la noche orando o tiene algún problema de salud, alguna cosa, y a veces no puede dormir. Y entonces en la parte de la mañana es cuando más viene el sueño y está durmiendo. ¿Tiene derecho o no tiene derecho? Elías está descansando después de todo ese día de trabajo. Pero llega una noticia a sus oídos de que Jezabel lo quiere matar. Que así como Elías mató a sus profetas, ella lo va a hacer con Elías. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Elías se fue. Dejó a su guardaespaldas, al escudero, y se fue solo a morirse en el desierto. Amados hermanos, ¿cómo es posible que un hombre que Dios usó para cerrar los cielos y volverlos a abrir después de 3 años y medio, que ora para que descienda fuego y desciende fuego, esté en un momento tan difícil? Y allá en la cueva, cuando Dios le dice: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué dice Elías? Quiero morirme. Quítame la vida. Amados hermanos, ¿qué podemos decir? Allí estaba Elías queriendo morirse. Elías le dice: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Oh, amados hermanos, sí, a veces como que dan ganas de morirse. El Salmo 43:5. Busque allí este texto. Hay oraciones que fortalecen en los salmos, pero hay también en los salmos momentos en quienes lo cantaron o lo experimentaron, quisieron morirse en un momento, porque la presión y las angustias y las aflicciones y todo lo que le venía encima era casi imposible para soportarlo, y en algún momento desearon morirse. El pastorado es uno de los trabajos más difíciles y malentendidos, malinterpretados y no reconocidos. El pastorado tendrá cargas muy pesadas y fuertes, y que nos entrará las ganas de algún momento de morirnos. Ha habido casos donde algunos no soportaron las presiones de dentro y de afuera, de la familia, las incomprensiones, la falta de espacio de respaldo denominacional,
ignorado por sus consiervos de más rango ministerial, que terminan suicidándose. Ustedes lo saben muy bien, pastores. Hermanos, han habido un buen número de pastores que se han suicidado. También ha habido un buen número de pastores que se han retirado del ministerio. Miren, amados hermanos, ¿quién es usted y quién soy yo para juzgarlos? Es que esos hombres no eran hijos de Dios, esos hombres no eran siervos de Dios, esos hombres, hermanos, cada quien tiene su propio camino. Cada quien lleva su propia cruz. Y la Biblia dice, no juzgue para que no seáis juzgados. Hay personas que no entienden, no comprenden. Y gracias a Dios por esos hermanos, amigos, consiervos que han vivido una vida tremendamente cómoda, tranquila. Pero algunos de ellos vivieron y la sufrieron antes. Otros a lo mejor, como dijo un buen amigo mío, unos construyen carreteras, otros caminan por ellas. O sea, yo no voy a sufrir igual los que comenzaron la iglesia. Yo no voy a sufrir más porque ya ellos hicieron una parte. Ahora yo tengo que degustar, de vivir del trabajo de aquellos que comenzaron la obra. Tal vez usted me lo esté interpretando, pero es verdad. Es necesario que la gente entienda que hubo algunos que sufrieron, que murieron. Es para que hoy nosotros tengamos un poco de más almas que aquellos que comenzaron la evangelización en Colombia. Lo que he dicho es verdad. Y algunos pensarán que yo estoy resentido. No. Yo dejé de tener esas cosas. He entendido y he comprendido, amados hermanos, que solo acompañado tenemos que terminar diciendo, como dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, con ayuda sin ayuda, con amigos o sin amigos, con consiervos o sin consiervos. Usted y yo debemos levantarnos tras caídas, tras dolores o sufrimientos. Hay que levantarnos, porque la mano del príncipe de los pastores, que lo llamó a usted, que me llamó a mí, está sosteniéndonos en este diario caminar, aunque otros no lo entiendan, aunque otros lo condenen, lo juzguen, lo menosprecien, pero este hombre, este pastor que tienen ustedes, amados hermanos, en el campo, en la ciudad, en el desierto, allí en cualquier lugar, esos hombres, Dios los escogió y Dios los puso ahí. Cuentan con el respaldo de Dios y esperamos que cuenten con el respaldo de esos lugares donde el Señor ha colocado ese ángel. Como dice en Apocalipsis, las lámparas, esos 7 candeleros que iluminaban el tabernáculo, que es la luz, que son la iglesia que alumbra, dice, están en mi mano. Y también dice, y los ángeles que estaban a su mano derecha. Amados pastores, amigos consiervos y hermanos, donde quiera que me escuchen, nosotros tenemos crisis. Yo quiero comentarles algo, y me alegra que ustedes no lo hayan vivido, ni lo hayan sufrido. Pero a mí, una niña se me murió a los 15 meses, la otra se me murió y duró como una hora como muerta. El Señor la resucitó. El otro hijo mayor se intoxicó de meses. Se ahogó, casi que se ahogó. Los médicos dijeron, no vive. Fueron momentos terribles y otras cosas de la vida. Pero, amados hermanos, llegó tiempo cuando tantas personas de un lado y de otro lado, el sentirse como un lobo solitario y los problemas familiares, problemas dentro y fuera de la iglesia, vino a mi vida una crisis
nerviosa, que me duró 2 años luchando, orando para poder salir de esto. Estoy en Panamá, en un piso 22, y con esta crisis de nervios que tenía, que me asfixiaba, que sentía que me iba a morir, abrí la ventana para respirar, tomar aire, para que entrara aire, que me pueda ayudar, porque esa crisis impide que llegue oxígeno al cerebro y comienza uno a angustiarse y a desesperarse. Y me tomé a la ventana y estaba ahí tratando de respirar, de llenar pulmones, pero no lo lograba. Todas mis manos, todo mi cuerpo temblaba. Oí claritamente que Satanás decía: suicídate. Y no lo tendrás más nunca. Tú no te salvarás de él. Suicídate. Yo miré esos 22 pisos abajo. Decía: oh Dios, ayúdame. Y el diablo decía: solo un momento y serás libre. Me decía en la mente, picaba en la mente. Y yo decía: Señor, ayude. Cerré las ventanas, la ajusté y me quedé debajo de la cama. Me agarré de la pata de la cama y le clamé a Dios que me ayudara. Dormí y amanecí debajo de la cama. Realmente, amados hermanos, hay cosas en las que nunca uno espera, que nunca sucedan a hombres de Dios, pero han sucedido. Y muchos los han abandonado, muchos los han tirado, muchos les han quitado su salud. A mí me sucedió. Me quitaron el respaldo, me aislaron. Pero aquí estoy porque quien me llamó fue Dios. Y usted, ansiado pastor, usted allá está en ese lugar, bien o mal, pero Dios lo puso ahí porque Dios lo llamó. Solo o acompañado, hermano, Dios estará contigo. No lo dejará ni lo desamparará, porque Él es tu Dios, te eligió y te puso nombre. Muchas son las aflicciones del justo, muchas son las aflicciones del toro, pero de todas ellas el Señor lo librará. Esta palabra Dios la pone en mi corazón, porque sé que poco se oye de lo que vive un pastor, de lo que sufre un pastor. Y escuchaba a alguien en una reunión hace poco de la situación que vivían pastores y han vivido durante esta pandemia, cerrando los locales que estaban alquilados, no teniendo de dónde entradas, miembros se olvidaron de la iglesia. Amados, a mí me entristeció escuchar esto. ¿Por qué? Pero esos hombres están ahí, delante del Señor. En algún momento, que algunos han querido morirse. Sé que también otros han querido tirar la toalla. Gracias a Dios por aquello, aún a pesar de lo que han vivido. Momentos difíciles, críticos en lo familiar, en salud, en su economía, en su marginamiento en el ministerio, aún en medio de sus lágrimas, de la soledad de San Pablo ministerial, aún siguen la pisada del divino Maestro que los llamó. Siervos del Dios Altísimo, esperéis en el Señor. Muchos nos animan y nos dicen: vendrán cosas mejores, vendrán cosas maravillosas, gloria a Dios. Pero estamos pasando un momento cuando en realidad el verdadero amor por aquellos hombres, por aquellas mujeres que le sirven a Dios, no debe ser palabras solo de un púlpito local, de una congregación local. En una congregación local hablamos de unidad, hablamos de ello, pero cuando nos reunimos como pastores nos conocemos, nos ignoramos, nos saludamos, pedimos unidad cuando la hay. Por eso les comparto esto, algo que yo he vivido, les digo cosas que a mí me han contado.
porque sé que ustedes lo están haciendo, porque sé que han vivido, que ustedes lo han decidido, que sus familias lo han también sentido, y hasta algunos de sus hijos descarriados por ver la ingratitud de generaciones y de la misma iglesia, los hijos apartados del Señor. Pero una cosa sí saber, apreciados siervos del Señor y hermanos de iglesia, hay un precio muy grande que pagar para llegar al final de la carrera. A pesar de las circunstancias difíciles que podamos estar pasando y podamos entender que es el precio que Dios permite que transformación sea en el hierro, el yunque del hierro, de la espada ardiente y martillada y luego vida, para que podamos decir, dijo el apóstol Pablo un día, acabado carrera. Y ustedes en cuánto sufrió, cuántos lapsos, una vez lo apedrearon en Lisa, y algunos dicen que yo porque fue tercero, luego volvió, y en medio de todo eso dijo, he peleado, acabado carrera, he peleado la buena batalla. Mis hermanos, estamos a la espera de la corona vida preparada para sus siervos. El siervo fiel, en lo poco fue fiel, en lo mucho le pondrá el Señor. Si los problemas son grandes, es porque el misterio será grande delante de los ojos de Dios, el que nos amó. Tal vez no sea grande delante de conciertos. Tal vez a usted no le aplaudan, le abracen o le digan A o B porque usted es uno en el círculo. Pero llegan otros con nombre y renombre a los mismos pequeños con abrazarlo o diciendo, este es el santo Dios. Pero olvide que usted también es un santo Dios. Y que usted es grande en los ojos de Dios. En alta estima. No te abracen, no te den cosas, no te corroren, te den un diploma. Pero aleluya, en el reino de los cielos tendremos una corona que el mismo Señor Jesucristo la colocará en la cabeza de cada uno de siervos. Qué hermoso, amado pastor, hermano siervo, hermanos en Cristo, poder ese día echar la voz de nuestro Señor Cristo. Venid, siervo fiel, entre gozo de tu Señor. Mis amados hermanos, pastores y hermanos de iglesias, congregaciones, donde llega esta palabra, donde se atreva a partirla. Mi propósito no es hermoso, ni que mi nombre vaya por todo el mundo. Siempre mi propósito cuando comparto una palabra es para ayudar, bendecir, edificar la vida de quienes reciben la palabra. Porque la palabra no volverá vacía. Apreciar amigos, conciertos, pastores, líderes, hermanos de las iglesias, vuelven los ojos a Dios y dele gracias por ese hombre, por esa mujer que usted tiene como pastor. Usted tiene pastor. No mire que impone leyes, normas, no, él lo hace por el bien de su vida, por el bien de su alma, porque quiere que se pierda, el que usted se forme, adure, que algún día usted alcance la eterna valor, ame, respalde, apoye, ayude a su pastor, para la obra del Señor sea vencida. Así que mis amados hermanos, para mí, es un gozo enorme grande. Esta mañana cuando me levanté vino a mi mesa palabra y sé que a morir. Y yo me quise morir también. Y había momentos en que uno dice mejor sería que el Señor diera por otros. Oh cielos, cielos, ángel del Señor, venid del Dios Altísimo, y hermano Señor Jesús, que esperamos la venida nuestro príncipe de los paz. Allí estén las manos poderosas
del Señor Jesucristo los oiga y resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros. Que mi Dios bendiga hoy y siempre. Y si usted, hermano, así decidido, compártalo con sus hermanos de la iglesia, para que ellos reciban una palabra también, porque la necesitan. No lo escuches solamente que postulante es palabra de Dios, y palabra no volverá a vacía. Digo, en el nombre del Señor Jesucristo, Dios lo bendiga.